Bien, buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos. Hoy tenemos el honor, el placer y el lujo de contar con la participación de una amiga y gran profesional en la materia, Fanny Lafontaine, que es profesora de Derecho en la Universidad de Laval y codirectora de la Clínica de Derecho Internacional Penal y Humanitario, y también titular de la Cátedra de Investigación en Canadá sobre Justicia Internacional Penal y Derechos Fundamentales. Entonces, ella tiene una grandísima experiencia, sobre todo en temas de innovación docente, en docencia, no solamente en Canadá, sino también en otros centros de investigación, y ha tenido la gentileza de compartir con nosotros de un hueco en su agenda, que está siempre muy ocupada, con lo cual yo quisiera agradecerle su participación. Hola, Fanny, ¿cómo estás? Gracias por participar. Hola, Víctor, gracias a ti por la invitación, gracias. Bueno, pues Fanny, pues a nosotros lo que nos interesa sobre todo es conocer desde el otro lado del charco, como decimos, qué se está haciendo en Canadá, de tu experiencia como investigadora y docente, qué estáis haciendo en la clínica, que yo tuve la ocasión de visitarla y vi la actividad tan frenética y tan interesante que hacéis con los alumnos, y me gustaría un poco que explicara en qué consiste y cómo se desarrolla. Claro, bueno, entonces la clínica es muy popular ese concepto en los Estados Unidos, en el Canadá inglés, pero en el francés, en el Canadá francés y bueno, en todo el mundo francófono no había tantas clínicas jurídicas de este tipo. Entonces, lo que he hecho, yo ya había trabajado en las Naciones Unidas por mucho tiempo, en la Oficina de los Derechos Humanos del Alto Comisionado, y cuando llegué a la universidad me di cuenta que había como un vacío. Entonces, los estudiantes faltaban un poco de oportunidades para practicar, para tener experiencia real en la vida profesional real. Y los profesionales en muchos dominios, como en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, faltaban de ayuda. O sea, hay los stages, hay cosas así, pero le faltan muchos recursos para hacer el trabajo que es el suyo. Entonces, lo que hice es crear esa clínica el objetivo principal es de poner en contacto estudiantes de la Universidad Laval, que está en Quebec, en la magnífica ciudad de Quebec, que os invito a todos a venir. Pero bueno, entonces, estudiantes de la universidad a todos niveles de estudio, puede ser el doctorado hasta la licencia, y de ponerlos en contactos con organizaciones, instituciones, ONGs, abogados, para que trabajen directamente con los profesionales en dossiers reales. Entonces, hemos trabajado desde el 2008. Hay más que 500 ahora estudiantes de diferentes programas, derecho, pero también estudios internacionales, que han trabajado con docenas de colaboradores en todo tipo de casos. Entonces, es una innovación porque no es consejos directamente a clientes, no es ese tipo de clínica, porque se ve mucho en América del Norte principalmente como clínicas que se hacen mini despachos de abogados. Eso no es el modelo que nosotros hacemos en Derecho Internacional, es más servicios a profesionales que últimamente ayudan a clientes o a personas. Entonces, como lo he dicho, trabajamos con ONGs. Te doy un ejemplo, hemos trabajado muchos con Abogados Sin Fronteras Canadá, que ayudan a colaboradores locales en Colombia, en Mali, en Guatemala, en muchos lugares, y los estudiantes trabajan directamente con la ONG para, por ejemplo, documentar violaciones de derechos humanos, para montar casos de litigio estratégico. Entonces, bueno, tengo muchos ejemplos, podemos hablar, pero eso es la idea, es que los estudiantes dentro del medio académico, con la seguridad, ¿sabe?, del medio académico, con los profesores que están atrás de ellos, que tengan una experiencia práctica real que pueden poner en su CV, pero para también desarrollar todas las competencias profesionales que se van a necesitar después. Claro, es que eso precisamente es lo que te iba a comentar, que yo creo que por la experiencia que yo vi, sobre todo lo que se hace es fortalecer mucho las competencias profesionales que son propias del título y que muchas veces con la teoría no se adquieren. Yo recuerdo pues experiencias de alumnos de tu curso que hacían asesoramiento a ONGs, incluso viajaban a centros in situ, a territorios, y me pareció, bueno, a los chicos muy estimulados y la verdad con criterio, terminaban con criterio. Entonces quería preguntarte cuál es la reacción por parte de tu juicio de los estudiantes, cómo reciben esto, en qué medida le favorece en el aprendizaje y en la incorporación al mundo profesional.
Pues creo que ese modelo es muy bueno por eso, porque como lo dices, cómo se juntan los aprendizajes teóricos que hacen, por ejemplo, los que siguen mi curso de Derecho Internacional Penal al nivel de la maestría, por ejemplo, o otros cursos, después se ponen en un dossier real donde tienen que saber de verdad cómo documentar, por ejemplo, un genocidio o algo. Por ejemplo, ahora hay un tribunal popular en el UK, como se dice, grande, Rollo Mini, no sé, la palabra en español me está faltando. Es el Reino Unido, eso, gracias. Y el Tribunal Popular, había mucha prueba que tenían que clasificar, que ver a dónde va, por ejemplo, las violaciones contra los uigures en el oeste de China. Entonces, los estudiantes tenían que saber, claro, sabían la definición de genocidio, por ejemplo, de crimen de lesa humanidad, pero como cuando recibe una prueba documentaria o una verbal, cómo lo clasificas, cómo se encuentran con los diferentes elementos de la definición. Entonces, es muy práctico. Y después, muchos de los estudiantes, bueno, quieren seguir, porque claro, cuando has trabajado, por ejemplo, a cartografiar, no sé si se dice así, pero una cartografía de todas las violaciones en un sitio de Malí, por ejemplo, con víctimas allí, con grupos ONGs, pues después, claro, que quieres seguir. Entonces, muchos de ellos se han encontrado stage y trabajos en ONGs, en la ONU, en tribunales internacionales penales, porque sales de la escuela no solo con los conocimientos teóricos, como decía, pero también con una experiencia. Sabes cómo funciona una ONG o sabes cómo funciona montar un dossier como dije, de litigio estratégico. Entonces, es una experiencia muy, muy buena para el parcours profesional de los estudiantes, pero también es como, creo, para las universidades, es una manera de juntar toda la investigación académica que se hace con la práctica. Es de verdad como yo trabajo aquí en un partenariado, una colaboración formal entre muchas universidades de Canadá, se llama el Canadian Partnership for International Justice. Y el objetivo principal es eso, es juntar las ONGs, la sociedad civil, con los académicos que, como lo saben todos, se han usualmente trabajando en dos cadenas muy distintas. Entonces, la clínica es parte de esta idea de juntar la investigación teórica, la investigación académica, con las necesidades de los profesionales que trabajan en diferentes campos. Entonces, creo que es bueno para los estudiantes, es bueno para las universidades en sus misiones de ser útiles en la sociedad y claro, es bueno por los profesionales que benefician de una expertise muy técnica. La verdad que me parece súper interesante lo del partenariado, ¿no? Porque hay, sobre todo porque implica una participación muy activa por parte de las instituciones, ya no solo el eje, sino una convicción por parte de la institución de la necesidad de la transferencia de resultados, porque eso es transferencia de resultados de las investigaciones. Tú, como miembro de la Sociedad Quebecois, bueno, de la Sociedad Quebecois de Droit Internacional, tienes un conocimiento también muy panorámico, muy amplio de la situación en Quebec y en Canadá de las universidades. Yo no sé qué se está haciendo, por ejemplo, en Canadá o en Quebec en particular, para lo que es la adaptación del profesorado a las nuevas tecnologías, por ejemplo, con el desafío de ahora del COVID, que hemos tenido todo que adaptarnos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo las universidades? ¿Qué estáis haciendo los profesores? Bueno, mucha iniciativa, creo que en todo el mundo, ¿eh? Hemos todos tenido que adaptarnos a la nueva realidad y todo. Entonces, claro que las aulas se han dado vía Zoom, vía Teams, vía, bueno, sabes, esas plataformas. Pero una cosa que creo que se ha puesto muy enfrente es esta idea de mini grupos. Como sabe, como en el Zoom se puede hacer, no sé cómo se dice en español, pero los breakout rooms que se dice. Entonces, eso se hacía en las aulas físicas, en muchas universidades. ¿Sabe? Casos prácticos se ponen en mini equipos y se trabaja en un caso, después se vuelve en el grupo más mayor para discutir de los resultados que han tenido en mini grupos. Pero eso se hace muy bien en el Zoom. Así que así, aunque de distancia, se puede hacer muchas cosas de este tipo que, bueno, evita, ¿sabe? Una clase teórica de 2 horas que los estudiantes no se puede hacer, es muy largo. Entonces, eso creo que se ha adaptado bastante bien.
Una cosa creo que se adapta, que es un poco difícil de hacer técnicamente, pero que se puede hacer también, es el tema de las simulaciones. Yo, por ejemplo, en mis clases de Derecho Internacional Penal, Humanitario, y yo hago simulaciones. Entonces, hay una trama factual de conflicto armado, por ejemplo. Todo eso es inspirado por eventos clásicos, pero bueno. Y los estudiantes tienen rol, papeles que jugar. Por ejemplo, son un grupo armado, son un diploma del cuerpo diplomático de un país, son un miembro del Consejo de Seguridad. Bueno, depende de los hechos. Pero eso en clase es muy, muy bueno, porque hay negociaciones, reservamos muchos locales y los estudiantes tienen que resolver un problema práctico con la teoría que han aprendido. Es un poco más difícil de poner en el Zoom, ¿sabe? Porque, Sí, ¿estás ahí o qué? Te he perdido toda la imagen. no, te escucho, te escucho. Ok, entonces eso es un poco más difícil porque, bueno, con los breakout rooms y todo eso, te falta un poco el elemento de encuentro real, ¿sabe? Cuando quieres negociar algo, por ejemplo, tú eres un grupo armado y te estás enfrentando con representantes del Estado y quieres negociar un acuerdo de paz, por ejemplo, es más difícil vía Zoom. Entonces, pero se hace bastante bien. Lo he hecho 2 veces todavía y los estudiantes le gustan bastante porque, claro, le salen un poco de la clase más teoría. Entonces, creo que las universidades aquí se han adaptado, pero yo personalmente creo que nunca va a reemplazar una clase real con los estudiantes en frente del profesor. Aunque yo creo también, Fanny, que esto no va a sustituir, claro, lo que es el contacto, pero que todas las nuevas tecnologías han llegado para quedarse de alguna forma. Es decir, también yo creo Sí. que esto de alguna forma cambiará nuestra dinámica de funcionamiento, porque hemos visto las virtudes también como tú has dicho, la posibilidad de un acceso inmediato de pequeños grupos, de trabajar con imágenes, que muchas veces con la presencialidad es complicada. Mira, quería preguntar también en Canadá o en el sistema universitario de educación en Canadá, ¿qué papel se le está dando? Porque en España ahora se le da un papel importante a lo que es la docencia dentro de lo que es el profesorado. Es decir, se valora la investigación, importante, pero también otro pilar importante y se valora a través de la evaluación del alumno. Los alumnos evalúan a los profesores son evaluados institucionalmente. Entonces, yo no sé en qué medida también se está dando importancia a la aplicación de nuevas técnicas de docencia en el proceso de evaluación del profesorado y en qué medida la docencia se tiene muy en cuenta en los procesos de contratación o de acceso a la universidad en Canadá. Es muy buena pregunta. Bueno, creo que por mucho tiempo la investigación había tenido un valor un poco superior a la docencia aquí en Canadá y creo que siempre, bueno, ha sido un poco el tema en muchas universidades en el mundo y ahora está de vuelta, o sea, las maneras innovativas de dar cursos, de favorecer el aprendizaje de los estudiantes se está ganando bastante. Por ejemplo, no sé cómo, el Conseil de Recherche en Sciences Humaines, entonces es el organismo que financia la investigación, está más y más interesado con programas de financiamiento de la docencia, o sea, de investigación en relación con la docencia. Entonces, programas así de clínicas o programas bueno, entonces creo que sí es más valorizado por universidades. El tema de las evaluaciones de estudiantes ha sido un poco un tema polémico aquí porque bueno, el valor de la evaluación de los estudiantes a veces no es, hay que el formulario de evaluación sea bien hecho para valorar en realidad o de manera objetiva la docencia. Entonces, eso hubo bastante discusión sobre el valor de estas evaluaciones para, por ejemplo, la promoción de profesores a grados más altos, etcétera, pero se hace y se valoriza. Yo por mí mismo creo que es el tema que no tenemos que olvidar. O sea, estamos acá por favorecer el aprendizaje para los estudiantes. Por eso iniciativas como las de las clínicas o cursos dinámicos que favorizan todo lo que la experiencia del estudiante a la universidad es clave, en mi opinión. Entonces, creo que en Canadá se está haciendo más y más un tema también importante y se está como retomando un lugar
un lugar importante en la misión de las universidades y de los profesores. Sí, pues yo creo que eso es un tema que afecta no solamente a Canadá, ya digo que aquí en España y en otros países europeos, otros compañeros con los que estamos hablando están manifestando su inquietud en este tema, porque como tú habías dicho, somos investigadores pero docentes, ¿no? Personal docente e investigador, ¿no? Y por lo tanto, las técnicas en la pedagogía de la enseñanza también son importantes. Pues con esto... Te puedo comentar una cosa sobre el tema. Claro. Creo que uno de los temas aquí que se está hablando bastante es la misión de las universidades. En inglés se dice engagement. Es de verdad que la investigación sea útil para la sociedad, ¿sabe? Y entonces todo lo que está co-creación de conocimiento, co-creación de soluciones creativas, herramientas prácticas entre los académicos y la sociedad civil o que sea los usuarios de la investigación es muy valorizado. Entonces, creo que eso también toca a la docencia, cómo hacer que lo que enseña sea útil para el estudiante y que le sirve para mejorar la sociedad más generalmente. Pero, Fanny, estas iniciativas que me parecen súper interesantes del partenariado, por ejemplo, estas iniciativas, ¿quién las promueve? ¿Las universidades o los propios ONGs, el gobierno? ¿Quién está promoviendo? Porque hay alguien que tiene que tomar la iniciativa para reunir a todos, ¿no? Digo yo. Bueno, en este caso soy yo con colegas de la sociedad civil, pero es eso, nos habíamos dado cuenta que, como lo había dicho, los académicos trabajaban escribiendo artículos, investigación, que las ONGs no leían. O sea, que no lo conocía. Y las ONGs necesitaban de esta investigación y de los conocimientos de los expertos académicos, pero no había este link, ¿sabe? Este vínculo entre los dos. Entonces, yo venía de un medio de la práctica, yo había trabajado entonces con colegas de ONGs, Abogados Sin Fronteras y otros ONGs en Canadá, hemos creado este partenariado y eso es muy valorado por el organismo de financiamiento de la investigación que te he hablado, el Conseil de Recherche en Sciences Humaines du Canada, quien tiene un programa de partenariado, de partnership. Bien. Entonces, puedes tener bastante financiamiento por tener estos partnerships entre el medio académico y puede ser el sector privado o el sector de comunitario, puede ser lo que sea, depende del proyecto. Entonces, lo que hicimos es eso dentro de ese programa de financiamiento y para favorecer esta colaboración y ha funcionado bastante bien. Eso estamos en un 5º año del partenariado y hace como una fuerza une force de frappe, no sé cómo lo diría, una fuerza porque no son solo los académicos que hablan, pero sino como verdaderamente un equipo. Una interacción entre... Sí. Exacto. Yo la verdad es que, yo a todos los que conozco, mis colegas, siempre he tenido una experiencia muy positiva cuando estuve allí visitando. Bueno, gracias a ti que tuviste la amabilidad también de facilitarme la posibilidad de ir allí, de conocer lo que estáis haciendo. Y la verdad es que me gustó mucho el dinamismo de vuestros cursos, de vuestros seminarios, el perfil del alumnado. Me llamó mucho la atención. Sobre todo, dominan las competencias lingüísticas, es obvio, pero también de su actitud mucho más permeable, ¿no? Muy sensible al tema de las ONGs, al tema de los movimientos civiles, sociales, y la verdad es que me gustó mucho. Entonces yo quería, por eso, que tú intervinieras, que compartieras con nosotros esta experiencia y poco más. Yo quería agradecerte pues tu intervención, agradecerte del esfuerzo de haber intervenido en español, que lo hablas, ya sabes, muy bien. No, pero lo estoy olvidando. Tengo que volver a España. Cuando quieras, ya sabes que te recibimos con los brazos abiertos, porque es un lujo tener a investigadoras y a expertas como tú en nuestros seminarios y nuestros congresos. Así que yo quería darte las gracias y, decir que esta es tu casa, la Universidad de Jaén, y que cuando quieras aquí estamos. Gracias, Fanny, por tu participación y seguimos en contacto. Claro, gracias a ti, Víctor. Y saludos a todos que están escuchando. Chao.